Nunca pensé que mi vida pudiera desmoronarse tan rápido. Un momento tenía todo, una mejor amiga increíble, un trabajo estable y una vida con la que, sinceramente, estaba feliz. ¿Al siguiente? Estaba sosteniendo una prueba de embarazo positiva, con las manos temblando tanto que apenas podía respirar. No había estado con nadie en más de un año. Al principio, me dije que tenía que ser un error. Me hice otra prueba. Y otra más. Todas mostraban el mismo resultado, embarazada. Sentí que me estaba volviendo loca. Me quedé sentada en el suelo del baño durante horas, intentando entender cómo era posible. Siempre había sido regular con mi ciclo. No había manera de que estuviera embarazada de 2 meses sin haberme dado cuenta. Repasé todas las posibilidades, pero nada tenía sentido. Entonces, recordé aquella noche, hace 2 meses. Laura me había invitado a su casa para una reunión informal. Solo unas copas, ponernos al día, nada fuera de lo común. Mark, su esposo, estaba allí, como siempre. Recordaba haber tomado un par de copas de vino, pero después de eso, nada. A la mañana siguiente desperté en mi propia cama, completamente vestida, con la cabeza doliéndome como si me hubieran golpeado. Asumí que simplemente me había pasado de copas y había perdido la noción de la noche. Ni siquiera me cruzó por la mente que pudiera haber sucedido otra cosa. Pero ahora, mi estómago se revolvía de miedo. Necesitaba respuestas. Y solo había una persona que podía dármelas. Esa noche, le envié un mensaje a Mark: necesitamos hablar. Ahora. Apenas tuve tiempo de cuestionar mi decisión antes de que mi teléfono vibrara. La respuesta de Mark fue breve. ¿Qué pasa? No quería hacer esto por mensaje. Sentí mi corazón martillando en el pecho mientras escribía. En persona. Necesito verte. 15 minutos después, estaba sentada en mi coche, afuera de una cafetería, viendo a Mark acercarse. Se veía igual que siempre, tranquilo, impecable, el esposo perfecto. Pero ahora sabía la verdad. Subió al asiento del copiloto y cerró la puerta atrás de sí. ¿De qué se trata esto? Tomé aire hondo, aferrándome con fuerza a la prueba de embarazo en mi regazo. Mi voz tembló. Estoy embarazada. Su rostro apenas cambió. Solo parpadeó lentamente. Ok. Tragué saliva. 2 meses. Por primera vez, algo cruzó fugazmente su expresión. Fue rápido, casi imperceptible. Pero ahí estaba. Un destello de reconocimiento. De miedo. Me incliné un poco más. Mark. No he estado con nadie en más de un año. Silencio. El tiempo se alargó y respirar se volvió difícil. Sentí el estómago revuelto mientras él miraba fijamente hacia el frente, con la mandíbula tensa. Y entonces, con una voz tan baja que apenas la escuché, dijo: No se suponía que lo recordaras. Un frío helado me recorrió el cuerpo. Me sentí fuera de mí, como si estuviera viendo todo desde lejos, atrapada en una pesadilla retorcida. ¿Qué? Susurré, aunque en el fondo ya lo sabía. Él exhaló con fuerza, pasándose una mano por el cabello. Mira, tú estabas muy borracha esa noche. Yo solo, pensé que querías. Sentí que iba a vomitar. Mis dedos se clavaron en el asiento mientras forzaba las palabras a salir. Yo nunca, ni siquiera recuerdo que haya pasado. Suspiró, como si el afectado fuera él. No quería que esto sucediera. Iba a fingir que nunca pasó. Pensé que sería más fácil para todos. Más fácil. Para él. Temblaba tanto que los dientes me castañeteaban. ¿Laura sabe? Su rostro se endureció. No, y no vas a decirle. Solté una risa hueca, incrédula. ¿De verdad crees que me voy a quedar callada? Su voz se volvió más baja, más fría. Creo que deberías pensar en lo que esto le haría a ella. ¿Y a ti? No querrás arruinarle la vida por un error, ¿verdad? Lo miré, sintiendo como la ira y el asco hervían en mi interior. Ya no había nada más que decir. Abrí la puerta del coche y salí corriendo, ignorando los gritos de Mark llamándome. Porque sabía exactamente lo que tenía que hacer.
Iba a contárselo a Laura. Apenas recuerdo el camino hasta la casa de Laura. Mis manos se aferraban al volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos, mientras mi mente daba vueltas, repitiendo una y otra vez lo que Mark acababa de admitir. No se suponía que lo recordaras. Sus palabras se repetían en mi cabeza, cada vez haciéndome sentir más enferma. Me había violado, me había arrebatado mi derecho a elegir, y ahora, ¿esperaba que me quedara callada? ¿Que lo protegiera? Ni en 1.000.000 de años. Cuando finalmente estacioné en la entrada de Laura, mi cuerpo entero temblaba. Ni siquiera me molesté en tocar la puerta. Entré directamente. La encontré en la cocina, tomando café, completamente ajena a la tormenta que estaba a punto de azotarla. «Hey». Saludó con una sonrisa. «¿Qué pasa?» «Pareces haber visto un fantasma». Tragué con dificultad. Tenía la garganta seca. «Tenemos que hablar». Su sonrisa se desvaneció. «Ok». Respiré hondo. «Es sobre Mark». Frunció el ceño y dejó la taza sobre la encimera. «¿Qué pasa con él?» Metí la mano en mi bolso, saqué la prueba de embarazo y la coloqué entre nosotras. «Estoy embarazada, Laura». Su expresión se frunció en confusión. «Ok, pero, ¿qué tiene eso que ver con...?» Se interrumpió. Su rostro cambió. Pasó de la confusión a la comprensión, y de ahí a la negación absoluta. Negó con la cabeza. «No». «No, estás mintiendo». Las lágrimas me ardían en los ojos. Ojalá lo estuviera. Sus manos se cerraron en puños. «¿Estás diciendo que Mark...?» Ni siquiera pudo terminar la frase. Asentí. Mi voz apenas fue un susurro. «Hace 2 meses. La noche en que me emborraché en tu casa. No recuerdo nada después de que Mark me llevó a casa». El rostro de Laura se transformó, primero en dolor, luego en furia. «¿Estás acusando a mi esposo ¿de qué, exactamente?» Vi la batalla en su mente. Quería creerme, pero no quería que esto fuera verdad. «No lo estoy acusando», dije con firmeza. Él lo admitió, Laura. Silencio. Su respiración se entrecortó. «No». Él no haría algo así. Tragué el nudo en mi garganta. Me dijo que, no se suponía que lo recordara. Sus manos volaron hasta cubrir su boca cuando un sollozo escapó de sus labios. Se tambaleó hacia atrás, negando con la cabeza. Dios mío. Quería rechazarlo. Quería gritarme. Pero en el fondo, lo sabía. Entonces, sin decir nada más, tomó su teléfono, marcó un número y se lo llevó al oído. «Mark», dijo con una calma letal. «Ven a casa». «Ahora». Mark llegó 20 minutos después. Escuché el motor de su auto apagarse, el portazo, sus pasos pesados acercándose a la casa. Mi corazón latía tan fuerte que sentí que se me iba a salir del pecho. Laura seguía de pie junto a la encimera de la cocina, con la espalda rígida, las manos aferradas al borde con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. No había dicho una sola palabra desde que lo llamó. No había llorado. No había gritado. Solo, estaba ahí. Entonces, la puerta principal se abrió de golpe. Mark entró, con el ceño fruncido, más molesto que asustado. Su mirada se movió entre nosotras antes de acomodarse en una falsa calma. «Laura». «Cariño, ¿qué pasa?» Laura se giró lentamente hacia él, su expresión imposible de leer. «Ella está embarazada». Mark se quedó helado. Su mirada se clavó en mí, por primera vez, vi miedo real en sus ojos. Pero lo disimuló rápido, forzando una risa. «Ok, ¿y?» La voz de Laura fue baja, pero afilada como una cuchilla. «¿Y es tuyo?» Silencio. Mark abrió la boca, pero la cerró de inmediato. Su mirada se movió entre nosotras, intentando encontrar una salida. «Eso es ridículo», dijo al fin. «Dime que es mentira», exigió Laura, con la voz temblorosa. «Dímelo, Mark. Mírame a los ojos y dime que ella está inventando todo». Mark dudó. Solo por medio segundo.
Pero fue suficiente. El aliento de Laura se cortó, y de repente, se lanzó contra él, golpeando su pecho con los puños. Maldito, eres un maldito mentiroso asqueroso. Mark tropezó hacia atrás, levantando los brazos para protegerse. Laura, Dios, cálmate. No me digas que me calme. Gritó ella, violaste a mi mejor amiga, la dejaste embarazada, ¿y qué, pensabas seguir mintiendo? ¿Hacerla sentir que estaba loca? Su máscara se resquebrajó. No fue así. Ella estaba borracha, sí, pero... El sonido de la bofetada resonó en toda la cocina. Mark se tambaleó, el rostro girado por el golpe. Yo ni siquiera me moví. Quería verlo. La violaste, escupió Laura. La palabra quedó suspendida en el aire como veneno. La violaste. Mark se pasó la mano por el labio, su expresión oscureciéndose. ¿Y ahora qué, Me miró, ¿vas a la policía, vas a arruinar mi vida por un error? Lo miré fijamente, sintiendo mi cuerpo tenso como piedra. Tú arruinaste tu propia vida. Mark bufó, sacudiendo la cabeza. No tienes pruebas. Es tu palabra contra la mía. Laura sonrió, una sonrisa fría y cruel. En realidad, no es así. La cara de Mark perdió todo el color. ¿Qué? Laura me miró. Díselo. Tragué saliva, sintiendo la garganta cerrada por la adrenalina. Ya fui al hospital, dije. Me hicieron un examen forense. Y grabé nuestra conversación en el auto, Mark. Cuando dijiste, no se suponía que lo recordaras. Mark retrocedió tambaleándose, como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Tú. Laura cruzó los brazos. Ya llamamos a la policía. Como si estuviera ensayado, el sonido de las sirenas perforó el aire. Mark giró en redondo y corrió hacia la puerta trasera. Pero Laura fue más rápida. Agarró el primer objeto que tuvo a la mano, un jarrón de vidrio, y lo lanzó con todas sus fuerzas. El jarrón estalló contra su hombro, haciéndolo perder el equilibrio. Segundos después, la puerta principal se abrió de golpe y varios policías entraron a la casa. ¿Mark Sullivan? Ladró uno de ellos. Manos donde podamos verlas. Mark apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que lo empujaran al suelo y le pusieran las esposas a la espalda. Forcejeó, gritó, pero ya estaba hecho. Todo había terminado. Solté un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Mis piernas se sintieron débiles y me dejé caer en una silla, abrazándome el estómago. Laura se quedó de pie a mi lado, respirando con dificultad, los ojos vidriosos por las lágrimas contenidas. Lentamente, buscó mi mano. Lo siento tanto, susurró. Le apreté los dedos, sintiendo los míos temblar. Yo también. Porque, por más que odiara ahora a Mark, por más que se estuviera haciendo justicia, ambas sabíamos que nuestra amistad nunca volvería a ser la misma. El juicio fue brutal. El abogado de Mark intentó todo, alegó que había sido consensuado, que yo solo quería atraparlo con un embarazo, incluso insinuó que había mentido sobre no recordar aquella noche. Pero las pruebas eran irrefutables. El examen forense. El embarazo. La grabación con sus propias palabras. Al jurado no le tomó mucho tiempo llegar a un veredicto, culpable. Mark fue condenado a 15 años de prisión. En el momento en que el juez dictó la sentencia, sentí como el peso que había cargado durante meses comenzaba, al fin, a desvanecerse. No era el final, no del todo, pero era justicia. En cuanto a Laura. Solicitó el divorcio una semana después del arresto de Mark. No podía mirarlo sin ver al monstruo que siempre había sido. Pero, aun después de sacarlo de su vida, le costó seguir adelante. Había pasado años amándolo, creyendo en él. La traición fue tan profunda que destrozó todo lo que creía saber sobre sí misma. Intentamos reconstruir nuestra amistad. Pero la verdad era que algo entre nosotras se había roto para siempre. La última vez que nos vimos, yo tenía 6 meses de embarazo. Nos encontramos para tomar café, sentadas frente a frente. Laura tenía ojeras oscuras y una expresión cansada. Hablamos de cosas triviales, pero la conversación se sintió forzada.
Finalmente, suspiró. No sé cómo estar cerca de ti sin pensar en él. Tragué el nudo en mi garganta y asentí. Lo sé. Nos abrazamos, prometimos mantenernos en contacto. Pero en el fondo, ambas sabíamos que era una despedida. Ahora soy madre soltera. Mi bebé, una hermosa niña llamada Lillian Grace, es mi mundo entero. Cuando la miro, no veo a Mark. Me veo a mí. Mi fortaleza, mi capacidad de seguir adelante. Y me niego a dejar que el pasado nos defina. Porque esta no es solo mi historia de tragedia. Es mi historia de cómo recuperé mi vida. El pasado sigue presente, pero ya no me define. Construí una nueva vida, una sin miedo, sin vergüenza. Una en la que soy más que solo una sobreviviente. Soy madre, soy una luchadora y, sobre todo, soy libre. Lillian Grace tiene ahora 4 años, llena de energía, curiosidad y esa risa capaz de sanar hasta las heridas más profundas. Tiene mis ojos, mi sonrisa. Cada vez que me llama mamá, recuerdo por qué elegí seguir adelante. Hace unos años me mudé a otra ciudad, un lugar nuevo donde nadie me conocía como la mujer del juicio. Terminé mi carrera, conseguí un trabajo en trabajo social, ayudando a mujeres que han pasado por lo mismo que yo. Es difícil, pero me da un propósito. ¿Y Laura? No hemos hablado en años. Vi en redes sociales que se cambió el apellido de vuelta al de soltera. También se mudó. Tal vez ella necesitaba escapar tanto como yo. No la culpo. A veces me pregunto si piensa en mí, si alguna vez ha querido buscarme. Pero no espero que lo haga. Hay heridas que no sanan como quisiéramos. ¿Y Mark? Sigue en prisión. No sigo ninguna noticia sobre él, pero de vez en cuando me llega una carta desde la cárcel. Nunca las abro. No necesito saber lo que tiene que decir. Perdió el derecho a ser parte de mi vida en el momento en que me arrebató mi elección. Pero un día, llega una carta que sí abro. Es de Laura. Necesito verte. Mis manos tiemblan al leer esas palabras. Después de tantos años, ¿por qué ahora? Dudo. No sé si quiero volver a abrir ese capítulo de mi vida. Pero algo en mi interior me dice que, sea lo que sea que tenga que decirme, es importante. Así que le respondo. Dime dónde y cuándo. Y, con eso, el pasado está a punto de alcanzarme. Estaba sentada en una cafetería tranquila, con los dedos envueltos alrededor de una taza de té que hacía rato se había enfriado. Tenía el estómago hecho un nudo. No había visto a Laura en 5 años. Parte de mí aún sentía el peso de nuestra última conversación, la forma en que me había mirado, como si yo fuera un recordatorio doloroso de todo lo que había perdido. Pero ella había sido la que se había puesto en contacto. Y eso significaba algo. Entonces, la vi. Se veía distinta. Mayor, de alguna manera. Como si la vida la hubiera desgastado de formas que yo no podía entender. Me vio, vaciló un momento y luego caminó hacia mí. Hola, dijo, con una voz más suave de lo que recordaba. Hola. Se sentó frente a mí, jugueteando con la manga de su abrigo. Durante unos segundos, ninguna de las dos habló. Era como si estuviéramos al borde de algo frágil, algo que podía romperse en cualquier momento. Entonces, respiró hondo. Lo vi. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mark. Asintió. No planeaba hacerlo. Nunca quise. Pero, la semana pasada recibí una llamada de la prisión. Me puso en su lista de visitas, aunque yo nunca lo pedí. Al principio lo ignoré, pero luego, tragó saliva. Luego llegó una carta. Me quedé en silencio, sintiendo el latido acelerado en mis oídos. Laura metió la mano en su bolso y sacó un sobre. Estaba arrugado, el papel fino de tanto haber sido doblado y desdoblado. Necesito que leas esto. Dudé antes de tomarlo. Mis dedos temblaban mientras desplegaba la hoja. La letra era inconfundible. Mark. Me obligué a leer. Laura. Sé que soy la última persona de la que quieres saber. Pero necesito que me escuches. Cometí errores. Lo arruiné todo. He pasado años en este lugar pensando en lo que hice.
Al principio estaba furioso. Contigo. Con ella. Con el mundo. Pero luego, algo pasó. Me enfermé. Los médicos dicen que es grave. Que no me queda mucho tiempo. Y antes de irme, necesito ver a mi hija. Por favor, Laura. Sé que no lo merezco. Pero también es mía. Solo quiero conocerla antes de que sea demasiado tarde. Mar. Solté la carta como si me hubiera quemado. No, dije de inmediato. Ni pensarlo. Laura exhaló, frotándose las sienes. Sabía que dirías eso. Y créeme, estoy de acuerdo. Pero, necesitaba que lo supieras. Miré la carta, sintiendo el asco revolverme el estómago. ¿Él cree que tiene derecho a pedir esto? ¿Después de todo lo que hizo? Laura negó con la cabeza. No creo que espere que lo perdones. Pero creo, que tiene miedo de morir solo. Bien. Apreté los puños. ¿Qué estás pidiendo, Laura? ¿Que deje que vea a mi hija? Dudó. No lo sé. Solo, pensé que deberías tener la elección. Solté una risa amarga. ¿Elección? Qué irónico, considerando que él me la arrebató. Laura apretó los labios, pero no discutió. La miré fijamente, sintiendo un peso en el pecho que no podía desentrañar. ¿Tú crees que debería hacerlo? Apartó la mirada. No lo sé. También lo odio, ¿sabes? Quizás no de la misma manera que tú, pero, él también me lo quitó todo. El silencio se extendió entre nosotras. Después, suspiró. Pero también sé que, si no lo enfrentas, podrías arrepentirte. No por él. Sino por ti. Tragué saliva. La idea de mirar a Mark a los ojos otra vez me revolvía el estómago. La idea de dejarlo cerca de mi hija me daban ganas de gritar. Pero Laura no estaba del todo equivocada. Si ignoraba esto, si fingía que no estaba pasando, ¿me arrepentiría? No lo sabía. Pero tenía que decidirlo pronto. Porque a Mark se le estaba acabando el tiempo. Estaba sentada en mi coche, afuera de la prisión, aferrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Me había repetido a mí misma que no vendría. Que no le daría a Mark la satisfacción de volver a verme. Y, sin embargo, ahí estaba. No estaba ahí por él. Estaba ahí por mí. Para asegurarme de que no quedaba nada por decir. Para mirarlo a los ojos una última vez y dejarle claro que nunca más tendría poder sobre mí. Respiré hondo y salí del auto. Me condujeron a una pequeña sala de visitas. El ambiente era estéril, frío. Una gruesa barrera de vidrio dividía el espacio, con un teléfono en cada lado. La silla frente a mí estaba vacía. Apenas tuve tiempo de acomodarme cuando la puerta del otro lado se abrió. Y entonces, ahí estaba. Mark. Apenas lo reconocí. El hombre arrogante y pulcro que una vez conocí había desaparecido. Su rostro estaba demacrado, su piel pálida. Tenía profundas ojeras y un leve temblor en las manos al caminar. Se veía débil. ¿Bien? Se sentó lentamente frente a mí y tomó el teléfono. Dudé antes de hacer lo mismo. Por un largo momento, ninguno habló. Luego, sus labios se separaron. Su voz sonaba más áspera de lo que recordaba. ¿Viniste? Lo miré con expresión inescrutable. ¿Querías verme? Al. Mark exhaló, presionando los dedos contra el vidrio. Sé que me odias. No te culpo. Tragó saliva. Pero necesito decir esto. Lo siento. No reaccioné. Había esperado años para escuchar esas palabras y, ahora que estaban ahí, se sentían vacías. Incliné la cabeza. ¿Lo sientes por lo que hiciste? ¿O solo porque te atraparon? Su rostro se torció de dolor. Fui un monstruo. No lo voy a negar. Pasé años culpando a todos menos a mí mismo. Pero estar en este lugar, sabiendo que nunca saldré, sacudió la cabeza. Cambia las cosas. No dije nada. Su voz se quebró.
Sé que no puedo deshacerlo. Sé que nunca me perdonarás. Pero necesitaba que lo escucharas. Que supieras que me arrepiento de cada segundo. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí nada. Ni miedo. Ni ira. Ni tristeza. Solo era un hombre muriendo enjaulado. Y yo era libre. Respiré hondo. No te perdono, Mark. Nunca lo haré. Cerró los ojos por un instante, como si se preparara para el golpe. Pero ya terminé de odiarte, agregué. Porque ya no importas. Su boca se entreabrió ligeramente, como si esas palabras lo hirieran más que cualquier otra cosa. Con calma, coloqué el teléfono de vuelta en el receptor y me puse de pie. Adiós, Mark. Me observó alejarme. Pero yo no miré atrás. Un mes después, recibí la llamada. Mark estaba muerto. No se sintió como una victoria. No se sintió como justicia. Solo, fue. Esa noche, besé la frente de mi hija mientras dormía, apartando un rizo suelto de su rostro. Ella no tenía idea de lo que había pasado. Nunca conocería su nombre. Y eso, me di cuenta, era la mejor venganza de todas. Porque Mark Sullivan no sería más que un hombre olvidado en un cementerio de prisión. Pero yo tenía un futuro. Y era mío.